Bien. Mientras tanto, ¿quién se acuerda el libro que vimos la clase pasada? A ver, digan. No, no, no. Bien Lichi ahí. El libro de Efesios. ¿Qué se acuerdan de lo que vimos en el libro de Efesios que el profe Emanuel nos comentaba y nos decía? Bien, la armadura de Dios. A ver, eran 6. ¿Quién se acuerda, aunque sea de una? A ver, primero acá y después allá. A ver, este equipo. A ver, Alan. Una. Ah, bien. Ahí está. Si puede ser la luz, chicos, así no. Ahí está, gracias. Bien, una armadura, Alan. Vamos. Bien. ¿El cinto de qué? No, cerca, pero bien. Cinto de la verdad. A ver, este equipo, otra. ¿Eh? Espada del Espíritu, bien. Otra más. A ver allá, la chiquitita. Fuerte. Escudo de la fe. Bien. Epa, Bien, otro más. Bien, bien, bastante atentos estaban. Vamos a hacerle un pequeño repaso, que era cinto de la verdad, coraza de justicia, calzado de la paz, escudo de la fe, yelmo de salvación y espada del Espíritu. Eso fue lo que vimos la lección pasada en el libro de Efesios. Ahora, ¿qué libro creen que vamos a ver? Bien, ya si no respondían se pasaban. Bien, libro de los pre. ¿Lo vamos a abrir? Tuc. Y como ya sabemos y ya hemos repetido muchas veces, estamos estudiando el Nuevo Testamento. Estamos viendo una aproximación sobre qué dice cada libro. Hoy vamos a ver el libro de Filipenses, pero bueno, más que nada para hacer un repaso, vimos libro de Efesios y seguidito está el libro de Filipenses. Son vecinos, están ahí. Filipenses está adelante, Efesios queda atrás. Bien, ¿todos tienen el libro de Efesios? ¿Sí? Bien. Filipenses, libro de Filipenses, Nuevo Testamento. Vamos a darnos unos detalles porque ¿a quién le gusta leer acá? Novela, historieta, cómics. ¿Por qué eligen leer lo que leen? ¿Qué datos obtienen ustedes? ¿Porque les llama la atención? ¿Porque hay algún detalle? Algo que nos llama la atención. Entonces, para leer este libro tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Filipenses. Miren, ¿qué autor? Pablo. Pablo es uno de los más grandes escritores que hay en el Nuevo Testamento. Efesios también lo escribió él y también escribe el libro de Filipenses. Miren ahora, muchos ven libros de ahora, del 2023, 2022, pero este libro se escribió alrededor del 61 después de Cristo. O sea, hace tiempo ya. Bien, avanzando. Ahora, ¿para quién escribió este libro Pablo? ¿Para quién escribió este libro? Bien, ahí dice a los cristianos en Filipos. Por eso el gentilicio es Filipenses. Tiene tan solo 4 capítulos, es un libro bastante cortito y el propósito del libro, vamos a ver dos cosas. Primero, reavivar el gozo que solo Cristo da. ¿Sí? Tengan presente esto. Filipenses es un libro que si bien trata muchos temas, hoy vamos a ver solamente dos. Reavivar el gozo que solo Cristo da y el propósito de agradecer. Pablo tiene una actitud de agradecimiento en este libro. Bien, esos son los datos generales que tenemos que tener en cuenta y Filipenses lo podemos decir como es un libro que dice gozosos en el Señor. Tengan presente en esto, Filipenses es un libro que mayormente habla acerca del gozo. 16 veces más o menos se encuentra la palabra gozo en los 4 capítulos de Filipenses. Así que imagínense si Pablo estaba contento. Pero vamos a hacer una introducción y vamos a entender por qué Pablo habla acerca del gozo en este libro de Filipenses. ¿Qué sería lo bueno que le estaba pasando? Bien, ¿dónde está Filipo? A ver, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, a ver. No. Ahí, tampoco. No es por aquí tampoco. Ni. Miren a dónde está. Ahí tampoco. Ahí va. Miren a dónde estaba Filipo. Bien, 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 bien arriba. Ahí está Filipos, que dice que era una de las principales ciudades de la provincia de Macedonia. Tenía un gran flujo de comercio. Ahí se comercializaban muchas cosas. Y otro detalle es que en el segundo viaje misionero de Pablo fue la primera iglesia fundada en Europa. No es un detalle menor. Fue la primera iglesia fundada en Europa. ¿Bien? ¿Se entendió? Ahora, entra en juego otra localidad. Bien, aquí está Filipos. Fíjense, este es el segundo viaje que Pablo hizo, su segundo viaje misionero. Pero hay otra localidad que entra en juego. ¿Cuál puede ser? A ver, de todo lo que hemos ido viendo a lo largo de estas lecciones, ¿qué otra localidad puede entrar en juego? Pueden ser muchas, pero hay una principal. ¿Cuál es? Los profes también pueden participar. ¿Eh? Localidad que entra en juego. No. ¿Eh? Roma. A ver. Vamos a empezar a tomar puntos. Bien. Aquí la profe Jackie dijo Roma. Y es verdad. Roma entra en juego en este libro. ¿Pero por qué Roma? ¿Eh? Bien. Pablo estaba preso en Roma. Pero ahora, ¿por qué Pablo va a escribir acerca del gozo si está preso? ¿Ah? ¿A quién le gustaría estar así? Ah, ahí está. Estaba en la prisión en Roma. Ahora, otro más. ¿A quién le gustaría estar así? Levante la mano. ¿Le gustaría estar preso? No, no podemos hacer nada. No puedes ver Facebook, no puedes ver Instagram, no puedes ver nada. Estás totalmente privado de tu libertad. Entonces, si esto es algo feo, ¿por qué Pablo nos va a hablar del gozo en su libro? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Eh? ¿Por qué tiene qué? Ah, esperanza. Bien, puede acercarse, pero no va por ahí. ¿Por qué una persona que está triste o tras las rejas escribiría, gócense en el Señor? Si una persona que la está pasando terrible. Eso es lo que vamos a ver en el libro de Filipenses. ¿Por qué Pablo, a pesar de estar en la cárcel, les escribe a los filipenses que no pierdan el gozo? Avanzando, vamos a empezar. Vamos a ver muy rápidamente los 4 capítulos sobre lo que Pablo dice. Bien, vamos a ir al 1. ¿Todos tienen Filipenses 1? Búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo. Bien, aquí Pablo saluda y manifiesta su amor por los filipenses, la primera iglesia creada. Bien, capítulo 1, avanzamos. Primer resaltado, saludos. Vamos al verso 3 y 4 del capítulo 1. Dice, 3 y 4, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Ahora, otra vez la pregunta, ¿por qué con gozo si él estaba escribiendo esta carta desde la cárcel? Cuando él escribía esto, decía, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes. Esa es una de las preguntas que nos vamos a ir haciendo a lo largo de todo esto. Porque él dice, mi gloria y mi gozo es de Cristo. Y él va a empezar a desarrollar por qué dice, no pierdan el gozo, y yo voy a ser una de las personas que dé cuenta de ello. Con mi vida les voy a mostrar que no se puede perder el gozo, porque el gozo, vamos a ver más adelante, es algo que no se puede perder. Felicidad y gozo no es lo mismo, vayan pensando en eso. Bien, les manifiesta el amor por ellos. Primero los saluda y luego dice, yo los amo en el versículo 8 y el 10. Vamos a leer. 8. Porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Bien, Pablo empieza diciéndoles
que Él quiere que ellos sigan creciendo en ciencia y en conocimiento. Ahora, ¿por qué les dice que crezcan en ciencia y en conocimiento? Más adelante, Pablo va a ir explicando que a raíz de que él estaba preso se levantaron muchos falsos maestros. Muchos enseñaban la palabra, o sea, enseñaban la Biblia de una forma muy equivocada. Lo hacían de forma para gloriarse a ellos mismos. Si por ejemplo yo les digo, si ustedes se quedan callados, yo les voy a regalar un chupetín, porque así es lo que Dios quiere. ¿Es verdad? ¿No? ¿Por qué no es verdad? Porque dice Pablo que las personas, los falsos maestros, estos estaban enseñando todo para beneficio de ellos. No enseñaban el verdadero evangelio. Entonces por esto le decía, ustedes crezcan en ciencia para que no sean confundidos por estos falsos maestros. ¿Y por qué? Verso 10 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Seguidamente, Pablo les vuelve a decir otra cosa. El vivir es Cristo. Vamos al verso 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, si bien estamos hablando del gozo, Pablo empieza a hacer una serie de características de por qué él va a escribirles esta carta sobre el gozo. Si nosotros nos vamos fijando, dice en el verso 7, en mis prisiones, en el 13 dice, en mis prisiones, y en el 14 vuelve a decir en mis prisiones. Va dejando bien en claro que él, aún estando preso, no perdía el gozo que solamente Cristo le daba. Y hacia este versículo dice, el vivir es Cristo. O sea que no hay nada en nuestra vida que nos pueda atormentar tanto si volvemos a esto. Para nosotros el vivir debe ser Cristo. Pero también dice, y el morir para mí es ganancia. ¿Qué piensan? ¿Por qué Pablo dice, para mí el morir es ganancia? Los profes pueden responder. Bien. ¿Y por qué preferiría morir él? Bien. ¿Pero sufrir en qué sentido? ¿Físico o emocional? ¿Los dos? Porque él dice, si yo estoy gozoso, no estoy sufriendo emocionalmente. Si hay algo que me lastima, dice Pablo en su carta a los filipenses, es que ellos hayan perdido el gozo o se hayan atribulado porque él estaba preso. Si nosotros tenemos un familiar, un amigo o alguien conocido que está preso, ¿nos vamos a poner alegres por él? Por supuesto que no. Y esto era lo que le pasaba a las personas de Filipos, a los filipenses. Estaban tristes porque Pablo estaba tras las rejas y él les dice, no pierdan el gozo, porque el gozo proviene de Cristo. El vivir verdaderamente es Cristo. Y el morir para nosotros va a ser ganancia, pero hace otra aclaración. Dice el versículo 23, vamos ahí, del capítulo 1. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, o sea, quedar en la tierra, me es necesario por causa de ustedes. Ahora, fíjense, Pablo dice, yo la verdad, si a mí me dan a elegir, yo me voy para arriba con el Señor y listo. Pero él veía la necesidad de volver a recuperar o hacerles entender que ellos debían seguir o imitar que solamente el vivir es Cristo. Pablo dice, es necesario que les vuelva a escribir alentándolos para estas cosas. Si nosotros avanzamos, fíjense, hacia el versículo 27, él les dice que nuestro cuerpo nos lleva continuamente ¿a qué? ¿A qué nos lleva continuamente nuestro cuerpo? Bien, a cometer pecado. Por ejemplo, ¿alguna vez? Levante la mano quien nunca mintió. Ah, ¿con qué mentimos? ¿Eh? Con la lengua. ¿Es parte del cuerpo? Si nos enojamos en el fútbol y nos recalentamos y vamos y le pegamos a nuestro compañero, ¿con qué estamos pecando? ¿Por qué? Porque usamos las manos que son parte nuestra. Esto como para ejemplificarlo, pero Pablo dice que nuestro cuerpo nos lleva continuamente a cometer pecado. Y entonces él por eso no quería quedarse en esta tierra, pero dice, pero me es necesario para que ustedes vuelvan otra vez a encontrar el gozo y escribir estas cosas. Pero también les dice otra cosa en el verso 27. Dice,
solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que yo los vaya a ver o cuando yo esté ausente, oiga que de ustedes que están firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y esta es otra cosa interesante. Dice, no se desvíen del verdadero conocimiento de Cristo. ¿Pero por qué? Porque dice que iban a haber falsos maestros o personas del mundo que los iban a cuestionar para decir, pero ¿por qué perdés el tiempo yendo a los yendo a la escuelita? Muchas veces nos va a pasar que personas de afuera, nuestros amigos de la escuela, nos van a decir, no vayas a la actividad. ¿Cuál es el sentido que tiene? Y Pablo en esto les dice en el verso 28, miren, y en nada intimidados por los que se oponen. Es decir, vamos a tener compañeros, gente a nuestro alrededor, que se va a oponer a lo que nosotros creemos. Y quizás eso sea causa de que perdamos el gozo. Pero Pablo dice, no sean intimidados por los que se oponen, que para ellos, ciertamente, es indicio de perdición, más para ustedes salvación, y esto es de Dios. Entonces, me parece que está. Comprométanse, compórtense dignamente. Estos son los resaltados del capítulo 1. Primero los saluda, les muestra el amor que tiene por ellos y les dice que el vivir para ellos sea solamente Cristo, porque de Cristo proviene el gozo. Y después que nos comportemos dignamente como es digno del Evangelio. Ahora bien, para no aburrirnos tanto en el 1, vamos a pasar al 2. Vamos, capítulo 2. Vamos a ver el primer resaltado que dice, sean humildes. Verso 3 y 4. Pero, antes que nada, fíjense que en el verso 2 dice, contemplad mi gozo. ¿Por qué les hace esta aclaración? Otra vez por lo mismo. Pablo les estaba escribiendo desde la cárcel. No estaba en un living, no estaba de vacaciones. Está escribiendo desde la cárcel y dice, contemplen mi gozo. Bien. Completad mi gozo. Bien, 3 y 4. Dice lo siguiente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué les está diciendo Pablo acá? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Si nosotros vemos que uno, por ejemplo las chicas, una se pinta mejor la uña que la otra, ¿qué puede suceder? O por ejemplo le dicen, replica esto, no sé, pintándote o haciéndote una trenza. Ahí vemos una chica con trenza. Celo, puede ser que esto aparezca. O puede ser, no, yo lo quiero hacer mejor, entonces me voy a esforzar y va a empezar lo que se llama una competencia, que eso a Dios no le gusta. Dice, nada lo hagan por contienda, sino que estimen a los otros como superiores a nosotros mismos. No miremos solo lo que es nuestro, sino cada cual también por los de los demás. Es decir, que nosotros no debemos despreciar al que tenemos al lado. Pablo esto también le decía a los filipenses, que debemos ser humildes, no solamente fijándonos en lo que nosotros tenemos. Si avanzamos, fíjense, dicen, sean como Cristo. Vamos al 5 hasta el 11. Y aquí Pablo dice, imiten el carácter de Cristo, sean como Él, y dice, quien se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y toda lengua va a confesar un día que el Señor Jesús verdaderamente murió por nosotros. Pero ¿qué quiere decir Pablo con esta frase? Aprendan la humildad del Señor Jesucristo, así como Él se humilló a sí mismo para que cada uno de nosotros fuésemos salvos. No se miró a Él mismo, sino que vio nuestra perdición y por eso se humilló y nos estimó a cada uno de los que estamos acá presentes. Bien, avanzando en el otro resaltado, dice, sean ejemplo. Vamos al versículo 13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Continúa diciendo verso 14, hagan todo sin murmuraciones y contiendan,
¿Para qué? Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo en este sentido? Nosotros, aprendiendo a ser humildes, imitando el ejemplo de Cristo, ser más como Cristo, vamos a llegar a ser un verdadero ejemplo, porque dice así, para que seamos irreprensibles y sencillos en medio de qué? En medio de una generación. Cuando habla de esto, está haciendo referencia, o lo podemos entender, al mundo en el que hoy nosotros estamos. Hemos visto alrededor de todo este tiempo, por ejemplo, el aborto, bien, que eso es algo que el Señor no aprueba. Hemos visto también muchas otras cosas que la tele nos muestra, que es lo que tenemos accesibilidad, y vemos que hay muchas cosas que están siendo corrompidas y que estamos en medio de una generación maligna y perversa, y la Biblia nos dice que va de camino al mal. Entonces, nosotros como hijos de Dios y lo que aprendemos en la actividad, debemos ser humildes, estimando a los demás, imitando el ejemplo de Cristo, y a raíz de eso vamos a ser ejemplo para las demás personas. Ahora, no sé si en la escuela o en no sé a dónde asisten ustedes, a inglés, a fútbol, ¿no les han dicho, che, tenés algo diferente? ¿Alguna vez le dijeron? Claro, como que ven algo diferente en vos. Ah, no sé si alguno de los grandes también les han dicho, como que notan una diferencia, pero no saben cuál es. Eso está hablando de que hay un ejemplo bueno que se está reflejando a través de nosotros. Y con esto Pablo también los alienta no solo a que no pierdan el gozo, sino a que también sean ejemplo en quien han creído. Bien, ahora, ya terminamos con los resaltados. Bien, vamos al 3. Todo al capítulo 3, primer resaltado. Dice, gócense otra vez en Cristo. 3:1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ahora, ¿quién me puede decir cuántas veces se mencionó la palabra gozo hasta ahora? ¿Eh? Bien, bien, Toby, ahí está atento. 3 veces se ha mencionado la palabra gozo hasta este momento. La podemos encontrar en el 1:4, en el 2:2, en el 2:18, y esta es la cuarta vez en el 3:1 que se menciona la palabra gozo. 3:1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Bien, otra más. Les vuelve a alertar, dice, deben conocer más a Cristo. Vamos a ir al verso 7 y al 8. Dice, Pablo acá está hablando de él, no está hablando ni los está reprendiendo, sino que está dando un ejemplo de su vida, de conocer más a Cristo. Y él dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El 9 dice, y ser hallado en él, no temiendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí Pablo le está diciendo que todo lo que él había hecho lo estimó como pérdida. Todo lo que él había conocido, recuerden que Pablo era un general que perseguía a los cristianos. ¿Se acuerdan de esa parte de la historia? Él dice que todo lo que él había conocido lo tiene como pérdida. ¿Por qué? Porque él privilegia conocer más a Cristo. Su único interés era llegar al conocimiento y a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. También les dice, gócense, pero también no pierdan de vista en conocer más a Cristo. No se queden con lo que solo saben, sino que cada día perfecciónense para llegar a ser un mejor ejemplo del Señor Jesús. Avanzando, dice, prosigo a la meta. Verso 14. A ver qué nos dice Pablo con esto.
13, vamos a leer el 13 antes. Dice, hermanos, hablándole a los filipenses, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bien, ¿qué nos dice Pablo acá de proseguir a la meta? ¿Qué entienden por prosigo a la meta o prosigo al blanco? A ver, siguiendo la línea. Que lo acabamos de leer. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Bien? ¿Qué pasó? ¿De qué está hablando Pablo acá? Proseguir a la meta. Exactamente. Y eso lo leemos en el versículo 21, que él dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo, para que las personas puedan entender, él hace una comparación con una carrera. Él dice, debemos correr la carrera y también, teniendo en cuenta esto, proseguir a la meta que es cuando el Señor nos venga a buscar, para ser hallados personas aceptas y también que seamos personas irreprensibles cuando el Señor nos venga a buscar. Entonces en esto también los alentaba a que sean personas que verdaderamente no corran una carrera en vano, sino que verdaderamente corran pensando y gozándose en la salvación que solo Cristo les pudo entregar. Si bien, como nosotros decíamos, antes de hablar del gozo y pasar a lo otro, Pablo decía que hay muchas personas que predicaban mal el Evangelio, que lo usaban solamente para beneficiarse a ellos mismos. Y en esto les vuelve a decir en el verso 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Nosotros perseguimos la meta, pero para ir al cielo, pero Pablo también alerta de que hay personas que se preocupan más en lo terrenal, en lo de este mundo, y tristemente son personas que van a ir ¿a dónde? Van a ir al infierno, porque no han creído o bien no han querido creer en el Señor Jesús. Por eso Pablo otra vez los alienta diciendo, tengan cuidado con estas personas. Bien, ¿no hay otro resaltado? Uy, llegamos al 4, ya para ir terminando. Vamos a ver en esto. Estén firmes. Otra vez Pablo los incita a que estén firmes. Pero, ¿qué dice el título del capítulo 4? Bien, ¿qué es regocijaos? A ver. Estar felices o gozosos, como también lo veníamos mirando. Y acá se vuelve otra vez a repetir la palabra. Vamos al 4.1, que dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y el 4 dice lo siguiente, que es lo central quizás de este libro, que dice, regocijaos en el Señor, siempre, otra vez digo, regocijaos. O sea, estén siempre felices, ¿en quién? En Cristo. ¿En qué momento? Siempre. Ahí dice, estén felices en el Señor, siempre, otra vez les digo, estén felices. Fíjense que Pablo todo el tiempo les está volviendo a decir, estén felices, piensen de quién viene el gozo. Bien, avanzando un poquito más, dice, no se angustien. Versos 6 y 7. Y en esto quiero que nos detengamos un poco. Muchas veces en la vida, ustedes son muy pequeñitos, pero los más grandes, hemos pasado quizás por circunstancias que nos han hecho pensar muchas veces y nos han llevado a perder el gozo, ¿verdad? O hemos estado ahí medios dubitativos, con dudas, pidiendo al Señor explicaciones quizás, o entendimiento de por qué suceden las cosas. Versos 6 y 7, Pablo les dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción
de gracia. 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hubo algo muy característico, los grandes quizás lo van a entender un poco mejor, que Pablo hacia un momento de su carta menciona a Timoteo y a Epafrodito, pero especialmente a Epafrodito dice algo, y los grandes quizás vamos a entender, dice, pues en verdad Epafrodito estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Algo recuerdan? ¿Algo los lleva a pensar en eso? Los grandes. Muchas veces cuando a nosotros nos toca estudiar, a veces nos confrontamos con algo muy presente. Muchas veces nos hemos llevado a angustiar, o las situaciones de la vida, o por otros hermanos, nos hemos angustiado y muchas veces en la angustia no clamamos al Señor, sino que nos ponemos a pensar y a pensar. Y Pablo dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará los corazones y los pensamientos. Pero a raíz de esto lo que nosotros tenemos que hacer es volcar nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Esto Pablo también les avisa. Por ejemplo, dice, estén gozosos, sean de ejemplo, sean humildes, estén firmes, conozcan al Señor, no se angustien, porque no todo es color de rosas en nuestra vida. Van a venir tribulaciones y por eso hay un versículo muy lindo. Uy, se me adelantó. Pero bueno, dice, en esto pensad. Vamos al versículo 8. Ya para ir terminando, vamos a abrir. Dice, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice Pablo. ¿Qué quiere decir con todo esto? Lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre. Alguna virtud, algo digno de alabanza. Son muchas cosas, pero ¿qué quiere decir Pablo con todo esto? Pensemos para bien. Nosotros estamos inmersos en una sociedad en la que a veces la sociedad no está de acuerdo con lo que nosotros pensamos. La sociedad siempre habla la verdad. La sociedad es honesta. Vemos cómo mucha gente también, a ver las chicas allí, no es honesta, por lo tanto no es justa, muchas veces no es pura, y vemos algunos en la calle que a veces no suelen ser muy amables, por ejemplo, cuando nos adelantamos al cruce de calle y no le damos el paso, nos dicen qué lindos que son, muchas gracias. Son gente que a veces pierden la amabilidad, lo que es de buen nombre, las virtudes o algo que es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que Pablo les está queriendo decir a los filipenses es que tengan cuidado de cuando la sociedad les quiera introducir pensamientos que no son de Cristo. Por eso nosotros, desde pequeños o como personas, debemos pensar en lo que si es verdadero, si es honesto, si es algo justo, puro, amable, de buen nombre, y si es algo digno de alabanza, debemos pensar en eso, dice Pablo. Y después, ya para ir terminando, concluye en lo siguiente. Un agradecimiento. Esta es la última parte, ¿se acuerdan cuál fue la primera? Dice, estad gozosos, y también escribe esta carta en un agradecimiento. Vamos al versículo 10. Dice, él agradece a los filipenses porque cuando los filipenses se enteraron de que Pablo estaba preso en Roma, dice que se pusieron muy tristes y empezaron a orar por él. Y a través de sus colaboradores le hicieron llegar todas sus peticiones, sus puestas en oración, y Pablo agradece en esta carta todo lo bueno que los filipenses hicieron por él teniendo en la oración en mis tribulaciones o en mis angustias, cuando decía Pablo. Verso 10 dice, en gran manera, fíjense, me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido el cuidado hacia mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad para que lo pudieran hacer.
Después dice, verso 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conformes a sus riquezas en Cristo Jesús. Ahora bien, no leí uno de los versículos muy importantes, pero porque quiero hacer un cierre respecto de eso. Bien, a ver, nosotros debemos estar aprendiendo a estar gozosos frente a todo. Cuando estamos felices, el gozo va a venir solo. Pero cuando estamos tristes, Pablo nos anima a que seamos personas que siempre lo tengamos presente. Pero acá vamos a ver la diferencia. Felicidad versus gozo. ¿Es lo mismo? ¿Por qué no es lo mismo? ¿Qué es la felicidad y qué es el gozo? Bien, uno es pasajero y el otro no. ¿Por qué es pasajero y el otro no? Bien, la felicidad depende de las circunstancias. Cuando nosotros nos van a regalar un celular, ¿cómo vamos a estar? Bien, ¿y si el celular se rompe? ¿O si no nos gusta? O pónganle los varones, les van a regalar los botines que más quieren y cuando abren la caja no era. ¿Qué pasó? De solo abrir una caja, esto ya desaparece. Pero ¿por qué el gozo no? Bien, aquí el profeta nos dijo, porque el gozo proviene de Cristo. No es algo pasajero. La felicidad depende de las circunstancias y en nuestra vida vamos a pasar por muchas circunstancias. Pero el gozo, que solo proviene de Cristo, es eterno. Y esto es lo que Pablo les quería decir. Ustedes apunten a esto, al gozo que proviene de Cristo. No se aferren a las circunstancias que le producen felicidad momentánea, sino busquen el gozo de Cristo. Y esto es algo que siempre va a estar eterno a pesar de todo lo que sobrevenga en nuestra vida. Por eso, el versículo que vamos a aprender es el siguiente. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo también decía que él había aprendido a contentarse cualquiera sea su situación, porque a veces tuvo mucho y otras veces llegó a tener nada y estar preso en la cárcel. Por eso él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que lo fortalecía a él? Que él había encontrado el gozo en el Señor. Entonces tenemos que tener presente esto antes de ya continuar. El gozo es lo único que no vamos a perder en esta vida, pero si lo buscamos. Si no lo buscamos, nunca lo vamos a encontrar. Y esto es lo que Pablo anima en su carta a los filipenses. Busquen el gozo que solo proviene de Cristo y no se aferren a la felicidad que son de circunstancias pasajeras. Porque si nos aferramos al gozo, vamos a poder decir, como lo dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este va a ser el texto que nos vamos a tener que aprender. Por eso, la última canción que cantamos dice, a todo puedo hacerle frente, pues Cristo es quien me sostiene, gloria a Dios. Pensando en este versículo, que es el que nos vamos a tener que aprender para el sábado que viene. ¿Se entendió? ¿Sobre qué habla Filipenses? ¿Pablo en Filipenses? Bien. ¿Sobre qué? Bien. Más o menos se entendió. Bien, ¿lo repetimos? Vamos. 3, 2, 1. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Un poco más fuerte, vamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Qué pena. Hasta acá llegamos con el libro de los pre.